Buenas noches, iglesia, bendiciones del Señor para nuestras vidas. ¿Qué hice aquí? Bueno, aquí vamos, aquí. Así sí me vean. Buenas noches, bendiciones del Señor. Gracias al Padre porque estamos aquí. Gracias a la hermana Lázara que oró. Gracias por ponernos en las manos del Señor. Así es que vamos a aprovechar el tiempo que tenemos esta noche para hablar de la palabra. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la oración como un instrumento que nos conecta con Dios, pero sobre todo como un instrumento que nos conecta con sus propósitos. Y le damos gracias al Señor por eso de que estamos dentro de los propósitos del Señor y que lo descubrimos solamente cuando hay una conexión perfecta. La semana pasada también veíamos y trabajábamos lo que es Santiago, capítulo 5, y decíamos que Santiago era un hombre también de aquellos que predicaba la palabra, pero que tenía una conexión directa, personal con el Salvador, con Cristo Jesús, y eso lo hacía una persona que era experta en la oración como un recurso. Y bueno, son de las cosas que, podemos decir dentro del buen lenguaje que nos gustaría imitar, para no emplear una palabra que lo confunda, sino que este hábito de oración y cómo hacerlo. Justamente en esta noche vamos a ver algunos puntos también, tal vez no sea tan extenso como el miércoles pasado, para darle tiempo a usted y a mí para reflexionar en aquellas cosas que nosotros hemos encontrado en lo que dice la palabra. Pero veíamos que Santiago era un hombre que inclusive tenía un apodo de que le decían rodillas de camello por el tiempo que pasaba delante del Señor, y que él entonces, hablándole en la carta a las demás personas a que él escribía, él le daba la recomendación de que orar era lo último. Ese instrumento que nos conecta es un recurso, que es la oración, un recurso que, ya hay una definición que yo he repetido, pero la oración no es un oficio para tener beneficio, es una herramienta para tener un encuentro con el Señor. Fíjese, hay cosas que yo las puedo compartir y la comparto para testimonio, la comparto para guiar a otros, pero en la manera en la que nosotros oramos, nosotros tenemos conexiones con personas inclusive que no necesitamos ver. Yo no sé si usted sabe eso. No importa donde usted esté, cuando se trata de la oración, cuando el Señor a usted y a mí nos pone algo para orar, por favor, hágalo. No le salga a Dios con: yo no sé orar, yo no sé hablar, yo no sé pedir, pero por favor, hágalo. Me he encontrado en muchas situaciones, inclusive esta semana, la semana pasada también, y yo conversaba con alguien y preguntaba por una persona que no conozco, y que sí conozco pero que no veo, pero yo preguntaba, nadie sabía, y era como, ¿qué pasa? Pero dije, no, yo no tengo que estar preguntando qué pasa, simple y llanamente yo lo que tengo que obedecer y orar. Después uno llega a la manera de uno testificar y decir como, mire, ocurrían tales cosas. Cuando usted me preguntó por tal o cual persona, no sabíamos nada, pero estaba ocurriendo tal o cual cosa. Y decía, pero Padre, gracias. ¿Usted sabe por qué? Porque cada vez que usted está orando y alguien le llega a la mente, ore por ello, porque es el mismo Señor inclusive que invita a otros. Hay un video que yo conseguí, es un poquito, lo que pasa es que es un poquito fuerte, porque es una persona que Dios la usa, pero que hace como unos juegos medio extraños, que hace como una meturanza, como dicen, una mezcla, porque estoy hablando con personas que tienen otro lenguaje, otra cultura, y no quisiera como presentarle esto como tal, pero ella estaba diciendo acerca de hermanos que oran, que hacen vigilia, que hacen retiro, todo eso es bueno, pero ahora también por otras personas que hay una cultura en un sector en el que son los hermanos del monte, que van al monte, y que ella estaba explicando esto
Y hay gente que cree que cuando usted va al monte, que cuando usted ora, que cuando usted hace vigilia, que cuando usted ayuna, usted le tuerce el brazo a Dios. Que es como cuando jugamos desde jóvenes, que nos tuercen el brazo y nos agarran de ahí, y ahí nos manipulan. Y dice, mira, usted ore, se lo estoy poniendo claro a usted también, en un lenguaje llano, usted ore, usted ayune, usted haga lo que usted quiera hacer. La voluntad de Dios siempre se va a hacer en su vida. Usted esté de acuerdo o usted no esté de acuerdo. Me da risa porque por todos los momentos que uno se ve en ciertas cosas. Usted lo que esté llamado a descansar. Mire, esta noche hay algo profundo, que es la oración, el Padre Nuestro. Cuán profundo es el Padre Nuestro. Yo he tenido que postrarme delante de las primeras 3 peticiones. Tiene 6 peticiones, pero de las primeras 3, que no creo que lleguemos a las primeras 3, por todo el hilo que hay que desenredar ahí. Pero vamos a ver entonces esta parte. La providencia de Dios, como se lo he estado diciendo en un lenguaje más llano, la providencia de Dios, su soberanía, nosotros la vemos es cuando estamos orando. Nosotros la vemos cuando se cumple la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. El problema mío es que yo no quiero asumir una realidad que es la realidad del Señor en mi vida. Su voluntad, aunque yo no esté de acuerdo con lo que Él está haciendo, nunca dejará de ser buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. De tal manera que, mire, la voluntad de Dios es santa, es soberana y es perfecta, y ella se va a hacer en nuestras vidas, querramos nosotros o no. ¿Qué más? Hablábamos de la eficacia de la oración, de los valores que tiene la determinación, que es un factor, buscar la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Y oramos así. Yo creo que usted está cansado de escuchar ese versículo en mí. Enséñame a hacer tu voluntad, porque esa es la oración más inteligente. Inclusive yo me he dado cuenta en el Padre Nuestro la manera, no me quiero adelantar porque estoy haciendo un resumen nada más, pero voy a seguir. Para entender la oración necesitamos, como lo hicimos el día pasado, está grabado, lo puede buscar en YouTube, creo que se llama así la oración. Esta vez va a ser como la oración modelo, el Padre Nuestro, para que usted vea algunos detalles. Sería una parte nada más. Ninguna escritura, hablamos de esto, es de interpretación personal, sino es conforme a lo que va directa, la intención del Espíritu por la que la palabra se escribió. Ahora bien, tiene aplicaciones que son de manera personal. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor estoy lidiando hoy, un día de hoy, yo estoy lidiando tal vez con que, bueno, me siento nostálgico y tal vez hoy hay una palabra que vaya para mí y que sea aplicable a mi nostalgia, pero para otro está lidiando con su familia, está lidiando con un hijo, está lidiando con la universidad, con pagos, con tormentos acerca de la salud, con diferentes cosas. Y que sí ahí tiene una aplicación personal, pero va directa, con un mensaje directo que no es adulterado por todas las demás cosas. Vimos puntos también importantes como el manejar con precisión la palabra de verdad. Y tercero, la escritura es su propia intérprete. La escritura interpreta la escritura, tal vez en el mismo pasaje donde usted le está leyendo, no, pero más adelante traerá una aplicación. Y luego vimos el tema de la oración en Santiago, que fue algo que nosotros dejamos ahí, y esta manera de nosotros ver cómo se plantea la oración. La oración está conectada con el sufrimiento, eso está también ahí, que creo que no lo llegamos a desglosar totalmente, pero el sufrimiento, eso está en Santiago capítulo 1, versículo 2, está conectado con la oración. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando estamos en sufrimiento, que nosotros recurrimos al recurso. Lamentablemente. Ay, pastor, usted sí es cruel. No, no es cruel, es que es la verdad. Cuando usted está en gozo, usted está en ese jubileo, usted no está en oración. Dice, no, este tiempo no es de orar, pero cuando estamos en sufrimiento, en dolor, en angustia, buscamos la manera de nosotros conectarnos con el Creador. Y bueno, el sufrimiento es una herramienta en las manos del Señor para hacernos venir hasta Él. ¿Cuál es mi error? Mi error no es descifrar la voluntad de Dios, sino confiar en ella.
¿Cómo va a ser? Sí, la voluntad de Dios, sí, pero esa voluntad siempre va a chocar con la mía. Claro, yo lo sé, siempre ha sido así. La voluntad de Dios siempre choca con la voluntad del hombre. Pero al final de cuentas, lo creado es el hombre. Y si su voluntad es buena, agradable y perfecta, como lo dice en Romanos, yo tengo que confiar ciegamente en el que su voluntad me va a llevar a un camino mucho mejor que el camino que yo pretendo seguir. En el libro de los Hechos narra la historia de los primeros 30 años de la iglesia, que hablamos de cuando se oraba por Juan y por Pedro. A Pedro lo soltaron, vino un ángel, se apareció y lo soltó, abrió, bueno, pero a Jacobo fue decapitado. ¿No eran los dos siervos de Dios? Claro que sí, sin duda alguna. Pero uno, la voluntad del Señor fuera, tal vez, supongamos, para hacer ejemplo del sufrimiento, del dolor. En el día de hoy yo he tenido contacto con una persona que el Señor me ha puesto a pastorear. Hizo profesión de fe, asiste a una iglesia, pero me han puesto a pastorear a esa persona, bueno, que nos conocemos. Siente mucho respeto hacia mí y bueno, me comenta sus estados de ánimo. Para mí es algo doloroso, pero yo he sido colocado y es una experiencia difícil. Yo le comentaba a mi esposa y a mi suegra cuando comíamos hoy al mediodía y yo le decía, para mí ha sido duro. Y esta persona me pidió algo que yo tenía que hacer y que implicaba para yo hacerla, tener que verla. Y en el día de hoy no era bueno para mí verla. Y yo luchaba con eso. Decía, Padre, mire, deme fortaleza hasta que, faltando unos minutos para las 8, fue como, mire fulano, usted tiene que ir y llevar eso porque usted dio su palabra. Salí de la casa, yo dejé el vehículo afuera, que siempre lo entramos cuando llegamos, pero lo dejé afuera. Yo no sabía por qué, pero tenía la orden de dejarlo fuera. Hasta que fui. Ciertamente, yo fui porque el Señor me mandó. Pero dentro de mi humanidad, yo la encontré porque tiene cáncer y le están dando quimioterapias. Y esas quimioterapias le bajan todo, hasta el deseo de levantarse. Mire, si el Señor no hubiese fortalecido mi corazón, como he pasado el día de hoy, yo hago un reguero ahí delante de esa persona, porque la vi sin cabello. Sí, y yo tenía una amiga de esos tiempos de campamento, de iglesia, que tenía también cáncer, y que yo la visitaba todos los días. Yo dejaba de comer para ir al hospital y desplazarme en una ciudad mucho mayor que la mía. Y yo invertía un tiempo para ir desde mi trabajo hasta allá, solo para pasar esa hora, que ya no era una hora porque usaba minutos para ir y para venir, para pasar esos minutos con mi amiga para acompañarle en medio de su dolor. Hasta el último día que fui para verla, y ya mi espíritu no tenía fuerzas y me sacaron porque no podía ya estar ahí. Y yo me sentía que yo estaba frente a esa situación en el día de hoy. Y decía, tan doloroso que es para mí. Pero yo decía, Padre, mire, fortalezca mi corazón, porque eso implica que yo vaya a ver una persona que yo, aunque yo en este momento no la encontré en la cama, ella desde ayer no se levantaba. Yo decía, para yo ir, yo tengo que entrar a una habitación y ver a una persona y que yo estoy guiando en este momento espiritualmente. Pero oré, yo dije, Padre, oré hasta que el Señor fortaleció mi corazón. Y fue de tanta alegría que yo fuera, que entregara lo que tenía que entregar, hablara un poquitito nada más. Pero bueno, el Señor me permitió salir de eso.
Usted sabe qué pasa con la oración. Con la oración sucede algo, que nuestra voluntad se va menguando, por no decir otra cosa. Cuando nosotros oramos, inclusive, nosotros hablamos lo que tenemos que hablar y callamos lo que tenemos que callar. La oración es la que nos guía a nosotros para ser prudentes en todo tiempo, para orar desde una perspectiva diferente, para juzgar diferente. Porque si juzgáramos tal vez entre Jacobo y en Pedro, nosotros humanamente hablando, una naturaleza caída diría, uno hizo bien, uno era verdadero y otro no. Uno hizo bien y el otro no. Juzgaríamos. Pero el Señor es soberano dentro de su voluntad. ¿Por cuántas personas nosotros hemos orado por salud y el Señor le ha devuelto la salud, inclusive hasta de manera instantánea? Pero ha habido otros que también son hijos de Dios y que se han visto que es necesario pasar, porque muchas veces habemos personas que lo que hacemos es enseñar a otros. Enseñamos a otros ¿a qué? A sufrir bien. Enseñamos a otros a entender que Jehová dio, y que Jehová quitó, y que tiene que ser bendito el nombre del Señor. Y yo que comento mucho con mi esposa, usted sabe, las parejas son para eso, parte, no para eso solamente. Pero cuando usted tiene a alguien con quien hablar, usted habla. Y uno dice, ¿cuánto nosotros, los hijos de Dios, mire, en el día a día vamos aprendiendo? Algo van matando de nosotros, algo va muriendo. Cada día hay una voluntad que tiene que ser crucificada, que tiene que ser enterrada, que tiene que ser muerta. ¿Por qué? Porque nosotros en el día a día, cada vez que nosotros aprendemos más del Señor, el Señor nos enseña, dice su palabra provechosamente. Y uno dice como que, wow, pero bendito sea Dios. Porque la oración es un recurso poderoso. A mí me gusta que cuando yo estoy bien orado y yo voy a salir y va a llover, aunque no esté nublado, el Señor, yo escucho esa voz. Vete y cierra la ventana. Y me devuelvo a cerrar la ventana. Cuando voy a encender, mire, yo hoy salí a comprar algo y ya yo me estaba montando en el vehículo y el Señor, yo escuché esa voz que me dijo, tú vas a comprar, pero no tienes tu cartera. Entonces es como, ¿en serio? Reviso el vehículo, mi cartera no está. Y digo, la cartera no está aquí. Usted sabe que tuve un ahorro de tiempo y de gasolina, porque entonces me devolví a buscar la cartera porque no estaba. Una chulería, el orar. El orar te dice cuándo hablar, a dónde ir, qué llamar, qué decir, qué hacer. Y eso es una ventaja para los hijos de Dios. Señor nos fortalece. Ahora en este momentito vamos a entrar a nuestro modelo de oración. ¿Cuál es el modelo de oración? Es Cristo, que lo dice aquí en Mateo 5. Hay una gran descripción acerca de lo que es el Padre Nuestro. Yo creo que nosotros todos repetiríamos el Padre Nuestro de memoria, y hay una manera de orar justamente y profundamente extraordinaria. ¿Y quién hizo esa oración? Jesús. ¿Jesús? ¿Cómo que Jesús ora? Jesús es la segunda persona de la Trinidad y Él les enseña a sus discípulos. ¿De dónde sale el Padre Nuestro? El Padre Nuestro sale porque Jesús en Mateo 5 y en Lucas 8 creo que es, Jesús habla por segunda vez, 2 oportunidades en las que Jesús habla acerca de la oración. En la primera, bueno, está bien, pero ya en una segunda Jesús está hablando de la oración, y en Juan 17 Jesús ora. Y hay un momento en el que los discípulos le dicen, pero ven acá, este hombre que es el Hijo de Dios. Los discípulos ven en Jesús, en alguien que invierte su tiempo en orar. Jesús comienza su ministerio sacando tiempo, 40 días y 40 noches en un desierto, el Hijo de Dios. Yo me río porque hay un reel por ahí de una persona que
cataloga a ciertos hermanos como chusma, le dice así, algo que no creo que, no sé, no debería hablar de eso. Y dice, pero ¿y cómo yo, una persona que entra y sale del despacho celestial, va a hablar con esa chusma? Entonces fue como, no te rías. Es como, pero si tú eres siervo de Dios, tú no puedes decir chusma también a la otra parte, que también fue creada. Porque usted y yo somos hijos de Dios, somos cristianos, nos congregamos, vamos a la iglesia. Pero hay una parte de la que no está en la iglesia, que también fue creada con el mismo amor y con la misma determinación con que nosotros también fuimos creados. Luego, después, en esos tiempos, vamos a hablar de lo que yo digo de mi hermano y de mi hermana y de mi prójimo y del que no es mi prójimo también. Dice mucho de mí. ¿Por qué? Porque fuimos creados todos. Y como diría algo por ahí, que no lo dice la Biblia, por favor, nunca diga eso para que su pastor no le dé un beso de esos que él sabe dar. El sol sale para todos, la Biblia no dice eso. Eso es una realidad, un dicho popular que nosotros hemos, pero que no esté en la Biblia, de verdad, no repita eso como bíblico, Pero dice la palabra que el sol sale sobre buenos y malos, sobre justos y no justos. Hubo en un momento donde me llama mucho la atención que Jesús, los discípulos le dicen algo a Jesús como para juzgarle y dice, mire, a Jesús dice, no me es dado a mí la autorización, el poder, esa habilidad de juzgar, la da mi Padre. Y uno dice como que wow. Aquí vamos entonces. ¿Usted se sabe la oración del Padre Nuestro? ¿Alguien se la sabe, por favor, que la pueda decir? Yo no la tengo aquí, porque entendía que de todos nosotros se la va... ¿Tú te la sabes? Ah, y hoy se está tomando el estudio bíblico también aquí. Ella la va a repetir. Ven para que te la... Bueno, no, quédate ahí. Pero dila desde ahí para que te podamos escuchar. Acércate un poquito más, donde la cámara no te ve. Voy a apagar la cámara porque ella no tiene una ropa que... Pero voy a dejar el micrófono abierto y voy a apagar la cámara. Vente. Ella se la sabe. Habla aquí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Un beso, mi amor. Y gracias por tu ayuda. Aquí está el Padre Nuestro. Así, mi hija está tomando el estudio bíblico. Ella siempre se sienta ahí. Todos los miércoles ella se sienta ahí al lado de mí y me acompaña. Pero ya usted ve, ella está escuchando y ella está atenta. Qué bueno que podemos ser ejemplo de nuestros hijos y qué bueno que ellos creen también en lo que nosotros hacemos. Eso también es importante. Mire, usted se va a ir sorprendiendo de muchos detalles acerca del Padre Nuestro, pero es una oración muy conocida. Tanto así que un niño de tan corta edad puede manejarla. Pero el Padre Nuestro no es un cliché, no es una receta como nosotros la tenemos. El Padre Nuestro es un ejemplo que debe ser llevado. Oiga bien, no es una oración extensa, es breve, es profunda, es sencilla y se aplica a su lenguaje. Al suyo, sí, al mío y al de usted. Porque la oración no es esa receta que yo debo seguir para conseguir las cosas. Es un modelo para que yo lo aplique a mi realidad. La Biblia tiene una línea, la voluntad de Dios, para yo aplicarla. Hubo alguien que yo, de esos amigos creativos con los que yo me reúno de cuando en vez. Y la última reunión por mi cumpleaños estábamos reunidos y vino alguien y saltó como con una cosa como esa, los dominicanos diríamos con una caballá como esa, y dice,
Una pregunta. Cuando uno toma un medicamento, cuando uno toma una pastilla, ¿cómo sabe la pastilla a dónde que está tal dolor para llegar hasta allá y sanarla? A mí, usted sabe que fue como, wow, qué maravilloso tú eres. De verdad, como que bueno, una pregunta que a mí me dio risa y me dio gracia. Yo lo miré mal porque fue como que te pasaste ahí, pero está bien. Pero lo que quiero decirles es que la oración del Padre Nuestro es una oración que se aplica a tu realidad y se hace desde tu realidad. Cada uno de nosotros, aquí habemos 10 personas conectadas, tenemos realidades diferentes, tenemos ánimos diferentes, tenemos carácter diferentes, pero todos tenemos un solo modelo que es aplicable a lo que la voluntad de Dios entiende. Características de la oración del Padre Nuestro: es una oración muy conocida, no es extensa, es una oración breve, no es una oración profunda, es una oración sencilla. La mejor oración que nos han dejado como un legado y la mejor oración que haya existido, porque ella es el modelo. Es la exactitud de una oración relacionada con la dignidad de su autor. ¿Quién la hace? Jesús. Esta oración, la del Padre Nuestro, representa una oración digna del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad. 2 veces Jesús habló acerca de la oración, ya yo se lo había dicho, y los discípulos le preguntaron: Maestro, pero ven acá, tú has hablado mucho de oración, nosotros te vemos mucho orando, socio, pero enséñenos a orar. ¿Por qué? Porque yo te escucho a ti decirle a Dios, Padre, y yo decirle Padre a Dios tiene un significado monumental. Nosotros decirle Padre a Dios, nosotros nos estamos asumiendo como que somos hijos. Ahí hay una gran responsabilidad porque hay un privilegio. Yo soy hijo de Dios, claro que sí. Pero hay una responsabilidad porque si tú eres mi padre, tú tienes que hacer lo que a mí me agrada. Tú tienes que obedecerme. Tú tienes que hacer mandados. Tú tienes que escucharme cuando yo te hablo. Tú tienes que dejar que yo te eduque. Tú tienes que dejar que yo te corrija, que yo te reprenda. Y mire, yo fui hijo único toda mi vida. Y yo sé que es eso. De hecho, yo tenía miedo y le decía al Señor: no me permita solamente tener un solo hijo. ¿Por qué? Porque yo sé lo que se sufre teniendo un solo hijo, lo que sufre un hijo único. Muchísimas cosas. Pero Jesús es un hijo único. Y Él tiene una relación con alguien que en el contexto donde Jesús ora a Dios se le conocía como creador, pero no como padre, no como sustento, no como abrigo, no como agua de vida, no como todo lo que nosotros conocemos acerca del Señor. Jesús le está diciendo a los discípulos, el Padre Nuestro sale de una petición de los discípulos que le dice: pero tú pasas mucho tiempo orando, tú oras constantemente, enséñanos a orar. Hubo un momento donde en el Getsemaní Jesús le dice: pero ustedes ni siquiera pudieron orar conmigo una hora. Una hora, y ya vemos mucho que decimos orar, una hora no es un cachú. Hay que hablar muchísimo, no siempre. Y dice así: bueno, ustedes quieren aprender a orar, oren de esta forma. Jesús le está diciendo: traten de entender el contenido de la oración y luego, dentro de sus propias palabras, orar de una forma similar. Jesús le responde a sus discípulos. ¿Qué tiene la oración del Padre Nuestro? ¿Qué tiene? Primero, tiene una introducción. ¿Cuál es la introducción? Dice luego, tiene una introducción y luego tiene 6 peticiones. Oiga bien, a los que viven con apuro porque, a Dios, yo no quiero pedir, pida, porque la oración habla acerca de pedir. La oración del Padre Nuestro tiene una introducción y tiene 6 peticiones. Estas 6 peticiones están divididas entre 3 y 3. Vamos a ver la introducción en las primeras 3
para que nos pueda dar el tiempo entonces para poder hablar de todo esto. Las primeras 3 peticiones tienen que ver con Dios y toda la vida, que es que teocéntrica. La palabra teocéntrica significa es alrededor de Dios, Dios en el centro. Que todo lo que es está y es alrededor de lo que es el Señor. Usted sabe cuál es el propósito del Señor, que los cristianos vivamos alrededor de Cristo. Porque nuestra vida debe verse teñida en todos los sentidos por la palabra de Cristo. Usted no es santo para orar y es no santo cuando usted está haciendo negocios. Yo no sé por qué yo estoy diciendo esto. Ay, santo. Ay, gloria. Mire, usted no es santo cuando usted saca el diezmo. Y usted no es santo cuando está hablando sin misericordia de un hermano. Bendito sea Dios. Mire, yo le soy sincero. Esto no está aquí en mis notas. Usted no es santo para algo, gloria a Dios. Y para otra cosa no. Para tomar sus decisiones no. Para ser cruel con otros tampoco. No lo es. Así es que mire, todo esto, eso, tiene que ver con Dios. Mire, la creación. ¿Por qué? Porque la creó el Señor. Tiene que ver con Dios. La oración no puede ser menos. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser alrededor de lo que es Dios. Porque es un hijo de Dios que está orando. Y es un hijo con Dios que usted está hablando. Dios Hijo orando a Dios y dice: Padre, enséñales a los futuros hijos cómo deberíamos articular nuestras peticiones. Y comienza la oración así, como esta forma. La oración no es que un oficio para devengar beneficios, como lo decimos al principio. No, la oración no es para yo tener beneficios, no. La oración es para yo tener una relación íntima con el Señor. La oración es lo que te permite a ti, tú entrar confiadamente. Yo tenía un amigo, bueno, anda por ahí, pero ya no vive aquí. Y yo le decía a Jonás, porque él llegaba a mi casa, tocaba la puerta y cuando yo abría, él me decía: quítate, quítate. Entraba, el televisor estaba en la sala y él venía y prendía su televisor. Se quedaba ahí viendo televisión. Yo decía: Jonás, don Jonás, el dueño de la casa. Había una confianza, que es la que nosotros necesitamos tener con Dios. Porque a veces nosotros oramos con Dios, pero oramos con un Dios distante, que Él no se involucra conmigo, porque inclusive lo que yo traigo en mi corazón cuando yo voy a orar es la culpabilidad de mi pecado, porque yo no me creo perdonado todavía. Y nos dice, pero también en el Padre Nuestro te está diciendo, cuando tú vengas delante de Dios, tú tienes que romper esa distancia que hay con un Dios. ¿Por qué? Porque mi pecado, como dice David, siempre está delante de mí. No. Yo confieso mi pecado y hay una confesión de pecado. Porque yo necesito entrar confiadamente a un trono de la gracia, que es un Dios, que aunque yo no me merezco todo lo que Él me da, pero ya por su gracia yo lo alcancé, yo tengo que vivirlo. Porque la parábola de Lucas 15, que es la del hijo pródigo, hace mucho ruido en el corazón de aquellos que estamos silentes en la iglesia, que no faltamos, que oramos, que ayunamos, que estamos ahí, pero somos ese hermano mayor. Y entendemos que siendo el hermano mayor, nosotros estamos bien, inclusive
conformes con el síndrome y con la actitud y con el espíritu del hermano mayor. Usted sabía que el hermano mayor tenía menos gracia que el hermano que pecó y que se fue y que gastó todo lo que tenía. El hermano mayor tenía pecados silentes en el corazón, de resentimiento, de falta de perdón, de envidia, que le estaban carcomiendo su corazón. Y el otro lo único que hizo fue que se alocó y se alejó de la casa porque quería gobernarse y anduvo lejos de Dios. ¿Usted ve por dónde anda el asunto? ¿Usted ve por qué los cristianos todos los días tenemos que revisar nuestra caminata? No porque andamos mal, no es buscando culpables, no. Es necesitando al Señor en nuestras vidas. ¿Por qué si Jesús es la segunda persona de la Trinidad? Jesús es el modelo de que este hombre se levantaba de madrugada a orar. Mire, no es tan fácil levantarse de madrugada, pero es una bendición. Mire, es una bendición. Hoy yo me quería quedar acostado y después fue como no, me voy a levantar. Una bendición. Sigo adelante entonces con esto. Mire, la oración es un ejercicio para lograr una intimidad con Dios. Y en esa intimidad somos ¿qué? Rendidos a su voluntad. Ese es el propósito de la oración, que nos rindamos delante de su voluntad. El Padre Nuestro, la oración, sí, en la segunda persona de la Trinidad, articuló esta oración y cada palabra cuenta. ¿Cómo es esto? Padre Nuestro que estás en los cielos. En la historia judía, el pueblo no se dirigía a Dios de una forma directa. ¿Usted sabía eso? No podía hacerlo. Jesús viene y nos enseña a nosotros en el que ya esa cultura judía tiene que quebrantarse. Y que ahora hay cosas nuevas. Una pregunta que yo quisiera hacerme. ¿Cuántos de nosotros que estamos en iglesias tradicionales llega algo nuevo y nosotros nos cerramos? Porque lo que Jesús le estaba diciendo era, yo le estoy diciendo algo nuevo. Ustedes todavía no conocen la historia de la redención, pero le está diciendo a sus discípulos, yo uso una manera diferente. ¿Cómo recibimos la manera diferente de acercarnos al Padre? ¿Qué tanto del Espíritu yo tengo para dejarme guiar? Oiga bien, no es revelar, guiar. No, porque el Señor tiene que revelarme, no. Hay maneras también, que hay guianzas, que usted tiene que tener el oído fino, porque dice la palabra, mis ovejas, que está diciendo Jesús mismo, escuchan mi voz. Cuando hay algo nuevo que el Señor está susurrando a nuestro oído, que no tiene nada que ver con la tradición, que no tiene nada que ver con lo que yo he visto, que no tiene nada que ver con lo que yo he oído, pero sí es de Dios, ¿cómo es mi apertura? De manera auditiva. ¿Cómo yo lo recibo? Eso que aunque es nuevo, yo no lo conozco, pero es de Dios. Porque Jesús le está diciendo a ustedes, pero ¿cómo? Tú nos estás diciendo a nosotros que nos acerquemos a Dios como Padre, pero es que nunca nosotros hemos hecho eso. Dice, no, pero en mí, en el plan que yo he venido a cumplir, que todavía no ha sido completado, ahora usted tiene un derecho y una legalidad de decirle al Creador, Padre, a través de Cristo Jesús, aleluya. Y ahí usted tiene un Padre. Ya usted no tiene un Dios distante que está allá, que usted no le conoce. Ahora usted tiene un Dios que usted puede pasar un tiempo con Él. Cuando usted diga y determine el tiempo, porque Él está ahí esperándonos. La iglesia tiene un poder. ¿Por qué? Porque si la iglesia se reúne, la palabra es la que sustenta. Cuando ustedes pidan, recibirán, porque piden en mi nombre, porque se unen en mi nombre. Bendito sea el Señor. Y la iglesia tiene ese poder. Pero dentro de esa cultura judía, de esa forma nueva que Jesús viene implementando, Él le está diciendo esto, hablar con Dios y decirle Padre, nunca nosotros no vamos a atrever a hacer esto, pero es el Hijo, su Hijo el que le está llamando Padre. Pero a través de la redención, Él le está diciendo Padre ahora, eso me hace hermano de Jesús, pero también yo soy que coheredero. ¿Por qué? Porque su plan de redención me hace partícipe también de la obra de salvación. Y ya yo soy que del Hijo, yo soy
de Dios el Creador, yo soy hijo, eso me hace hermano de Cristo, y si Él es heredero, yo también soy coheredero. Oiga todo lo que hay por solamente usted decir Padre. Padre, no estoy diciendo nuestro que está en el cielo. Padre nuestro incluye a los discípulos en esa hermandad y por medio de la adopción somos hijos de Él. Padre denota una confianza de poder hablar con Él. Padre, yo estoy aquí, yo no estoy con un Dios frío, con un Dios distante, con un Dios que no me escucha, no, yo estoy ahí con el Dios que está presente. Lo segundo, aparte del Padre, es Padre. Ok, tú eres el Padre, yo soy el Hijo, pero ¿qué hay en esa característica? ¿Cuál es la dinámica? La mayoría de nosotros somos, bueno, usted es madre, yo soy padre. Ustedes viven la maternidad, que yo creo que es lo más grandioso después de Dios en la tierra. Una madre en su buena práctica, en su práctica natural de ser madre. Yo gracias a Dios nada más conozco una sola madre que no tiene madre. Una sola conozco nada más. Pero una madre, mire, cuando sus hijos se portan bien, es madre. Cuando sus hijos se portan mal, también es madre. Nos reciben en casa, no nos hacen preguntas. Yo creo que no hay una cosa mayor después de Dios en la tierra que una madre en su papel de madre. Que estás en los cielos, subiendo así como que bueno. Yo estoy asumiendo que padre, pero no, espérate, no es cualquier padre, pues yo padre tengo aquí en la tierra. Si yo no tengo, yo busco uno. Mi padre biológico no es mi padre espiritual. No tiene nada que ver. Y son dos naturalezas totalmente diferentes. Y eso está diciendo, mira, tú eres el Padre, tú eres mi Padre. Pero tú estás en los cielos. Yo estoy haciendo que un proceso de diferencia. Y ese proceso de diferencia se llama un proceso de santificación. Tú estás por encima de mí, tú estás en los cielos. Yo estoy aquí en la tierra. ¿Quién gobierna? El que está arriba es el que gobierna. El que está arriba es el que mueve las fichas a su voluntad. Dígase eso, ay gloria a Dios, dígase eso. El que está arriba es el que mueve las fichas a su voluntad. Algo a mí me gusta de mis hijos. Mis hijos, ellos tienen características diferentes. Hay uno que su trabajo, lo que más le da trabajo es despertarse en las mañanas. Porque es dormilón. Hay una que se despierta con facilidad. Pero a esa no le gusta mucho entrar al baño a asearse. Hay que mandarla como 200 veces. Cada uno tiene su naturaleza. Al final de cuentas, uno le pide las cosas. Y cuando le estamos poniendo el uniforme, como no, ese uniforme no me gusta, hay un uniforme que no le gusta, y eso es una cosa gloriosa. Uno se prepara, ya usted me ve en la noche preparando el cuento para la mañana, para cuando haya que poner el uniforme que no le toca. Yo me lo inventé y dice, mira, pero donde la abuela hay un río y hay una piedra alta. ¿Tú viste la piedra? Y por ahí se fue contándome de la piedra que él se tiró, de una piedra altísima que yo no lo haría, pero él se tiró sin miedo. Yo decía, pero mira, ya hombre, lo que te quede casi un mes nada más para ponerte ese uniforme viejo. Ven muchacho, para que vayamos entonces. Después que tú termines, yo te voy a llevar donde la abuela para llevarte al río, para que tú te tires de la piedra donde tú te tiras. Y así él se puso el uniforme y terminamos, y hasta lo peiné, que hay que matarlo para peinarlo. Y yo lo peiné contándole la historia y él se envolvió en la historia y ya. Mañana no tengo que inventarle cuento porque mañana le toca el uniforme que le gusta. Pero usted sabe qué es eso. El de arriba, el que está más arriba es el que gobierna. Porque al final de cuentas, él tiene que hacer lo que yo le diga.
Pero yo busco la forma de cómo aderezarle el proceso para que él, su anestesia, para que él obedezca y cumpla con las reglas que hay. Y eso que soy padre. Las madres usan mucho más herramientas y más bonitas, con flores, con olores, con de todo. Los hombres no somos tan así, pero bueno, cada uno con su naturaleza. Usted sabe algo. La mayoría de los seres humanos hoy día nos dirigimos delante de Dios con falta de respeto. Le decimos como el balbú, el viejo de arriba. ¿Qué o más otra cosa nosotros decimos acerca de Dios? El balbú, el viejo de arriba, el jefe, lo que sea. Porque a pesar de que Él está desde el cielo, Él es el que educa, Él es el que provee, Él es el que enseña, Él es el que guía, Él es el que acompaña. Y estamos hablando con alguien que tiene mi mayor bien en mente. Cada vez que usted ore, usted tiene que recordar que usted se va a presentar delante de alguien que lo vea a usted 360, que lo único que quiere para nosotros es nuestro bien. Cuando yo venía a la casa para entrar al estudio bíblico, yo decía, Padre, mira, pero realmente nosotros venimos delante de ti. Y a pesar de que mi carne quiere cosas, tú no me las das porque tú sabes que me echan a perder y me extravían del propósito. Pero nosotros lo que estamos es tan enfocados en nosotros y tan enfocados en lo que nosotros queremos. Y no nos damos cuenta que lo que pedimos nos aleja del Señor. O no estamos listos para recibirlo en este momento. Si todos fuéramos ricos, si todos tuviéramos casas, si todos tuviéramos amores, si todos tuviéramos joyas, si todos tuviéramos aviones, no estaríamos congregados aquí buscando y luchando con nuestra propia realidad. Porque tendríamos cosas materiales, pero no tendríamos nada de lo que tiene que ver con el gozo, con la salvación, con la alegría, con que yo no estoy animado, pero en Cristo yo puedo hacer lo que yo necesito hacer. Y eso es lo suficiente para los hijos de Dios. Justamente unos minutos yo hablaba con alguien antes de empezar y decía, pastor, yo lo siento como que su voz está, a usted le pasa algo. Decía, esa es la misma preocupación de mi esposa, pero lo único que yo tengo es como un día como nostálgico. Y yo no tenía fuerza, pero míreme cómo estoy yo hablando, como un gallito aquí, como que tengo pilas nuevas. ¿Cuál es la intención? Que yo cumpla mi papel. ¿Cuál es mi papel en este momento? Enseñar. Y yo estoy enseñando. Pero si yo le enseño a usted el historial con el que yo he hablado con mi esposa se ha pasado todo el día diciéndome, dime qué te pasa porque tú no estás bien. O sea, no, yo estoy bien. Yo lo que estoy es como nostálgico. Me he acordado mucho de mi abuela en estos días del Día de las Madres, de una comadre también que murió, como de muchas cosas así. Estoy nostálgico. Pero eso no es más de ahí. Pero yo no tenía ánimo, pero mírenme cómo estoy yo aquí hablando como un perico. Ya yo tengo una hora casi hablando. Pero ya casi vamos a terminar. A ver, yo sabía que no íbamos a llegar a esto. No lo peor, lo más interesante es esto. Cada vez que usted vaya a orar, recuérdese esto y dígale al Señor, yo voy delante de aquel que tiene mi mayor bien en mente. Y hay un versículo bíblico que dice, aquí yo soy que tengo los pensamientos, yo tengo los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darlo el fin que esperáis. Pensamientos de bien y no de mal es el que Dios tiene para con nosotros. Entonces cuando yo voy a orar delante, yo voy a pedirle a alguien que sabe mejor que yo, que aún no está la palabra en mi boca y Él la conoce toda. Pues entonces, ¿para qué orar? Porque tienes que pedir. Porque orar no es pedir, orar es intimar, es tú hacerte amigo. Hay alguien que vive en mi casa, una de las maneras de él amarrarme, y los ha hecho muy bien. Él siempre me recuerda, se me pega, me abraza, él es extremadamente cariñoso. Él es una cosa del otro mundo. Nosotros nos quitamos el sombrero delante de ese señor aquí en la casa.
Y un día estamos poniendo las cosas de Navidad y él está, y dice, yo vine a ayudarte. Oh, sí, claro, ven, ayúdame, pero no le pongas la mano a esto que tiene corriente, sino tú me ayudas con lo que no tiene corriente. Y estamos entretenidos ahí puestos y él me dice, papá, yo soy tu mejor amigo. Y eso me dio, como decimos los dominicanos, me dio en la madre, en el corazón, eso me entró. A partir de ese día, que creo que hace que 2 años de eso, 2 Navidades ya han pasado. Todos los días yo le recuerdo a él, acuérdate que yo soy tu mejor amigo. Cuando usted vaya delante de Dios, recuerde que Él es su mejor amigo. Pero que su mejor amigo conoce su vida desde antes del vientre, como dice la palabra. Por eso, hay gloria a Dios, por eso es bueno usar la palabra, leer la palabra, maneje con precisión, que fue la primera clase acerca de esta oración. Manejar con precisión la palabra de verdad. Porque entonces yo vengo a Él y aún la palabra no está en mi boca, pero Él la conoce toda. Pero entonces ahí como Él la conoce, pero yo hablo con Él, porque Él me está esperando, porque las relaciones a distancia no son tan bien cultivadas, se enfrían. Pero en ese día a día, en ese mejor amigo que nosotros tenemos, que hablamos, que consultamos, que nos reímos, que lloramos juntos si hay que hacerlo, hay un lazo que se desarrolla. Y usted sabe algo, yo le voy a decir algo, que es como, bueno, mi esposa sabe, que yo le diga a usted que el ser humano creado por Dios necesita del otro ser humano y que para eso es la iglesia, para calentarnos, para hacer un lazo entre todos que sea difícil de romper. No había nadie más individual que yo, no había nadie más independiente que yo y autosuficiente como todo. Mi orgullo era, yo no la ayuda de nadie. Yo me mudaba yo solo. Y muchas veces yo me mudé y me mudábamos contando con mi mamá. Yo me mudé, todo lo cargaba yo. Pero después en el Señor, cuando Él va, mire, bajándonos esos decibeles, dice, no, pero nosotros necesitamos de los demás. Yo necesito escuchar tu testimonio. Y tú necesitas escuchar tal vez el mío para ser edificado. Pero los unos de los otros. Nosotros no somos islas. ¿Por qué? Porque no fuimos creados de manera individual. Fuimos creados para estar en comunión los unos con los otros. ¿Por qué Dios se le ocurre? La brillante idea dice, pero este hombre que yo creé está solo. Vamos a crearle a alguien para que no esté solo. Porque no es bueno, dice la palabra, que el hombre esté solo. Y nos puso una ayuda. Pero la mayoría de nosotros nos gusta estar aislados. Lo que estamos cultivando ahora con nuestros hijos, inclusive con todas estas tecnologías, es crear ambientes solitarios. Yo tengo un amigo y ellos son una familia muy larga y todos viven en el mismo techo. Y su frecuencia es sentirse solo y nos llama para tener compañía. Y nos llama la atención porque aquí viven como 200 gente y tú necesitas compañía. Entonces estás solo. Miren, la intención de Dios es que Él sea alguien con quien puedas caminar día a día. El que te pueda proveer día a día. Que no tengas que sentirte acusado por un juez, por tu pecado. Es ese Dios que tú le estás diciendo ahora, tú estás rompiendo ese abismo, ese hielo que había. Y ahora tú le llamas Padre al Creador. El Creador es tu Padre y tú vienes a ser que heredero de todo lo que es. Ahora usted viene a ser parte de lo que usted no tenía. Es como que usted sea pobre todo el tiempo y que después aparezca alguien y le diga, mira, pero todo esto es mío y todo eso es tuyo porque tú eres mi hijo. Y diga, ¿cómo? Y ahora usted no se encontraría. Y los voy a preparar, los voy a dejar ahí porque son las 9:11. Comenzamos a la 11, terminaron la oración. Yo comencé ahí.
el santificado sea tu nombre. Usted se va a quedar sorprendido cuando el miércoles que viene nosotros hablemos de esto. Vamos a dejarlo hasta aquí. Mire que todo lo que hemos hablado del Padre Nuestro, de verdad, y de esto, pero usted se va a quedar con este santificado sea tu nombre, que es la primera petición que se hace. De 6 que tiene el Padre Nuestro son peticiones, pero la primera petición es santificado sea tu nombre. Ojalá no se quede el próximo miércoles para que podamos ver esto. Yo sabía que no íbamos a terminar así como todo lo que el santificado sea tu nombre, todo lo que implica. Inclusive yo le pregunté hoy al teléfono porque estaba en diligencias así con la familia y quería seguir envolviéndome más profundo en el tema. Y le pregunté al teléfono qué significa santificado sea tu nombre y fue como, ¿en serio? Y mis hijos dijeron, papá, pero tú estás un poco tú de la cabeza, porque tú estás hablando con el teléfono. Y yo, sí, puedo hablar con el teléfono, pero era como todo eso que me diga el teléfono acerca del Dios que yo necesito conocer, hasta el teléfono lo sabe. Yo necesito saberlo también. Iglesia, Dios te bendiga. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Seguimos con el Padre Nuestro. Lo vamos a desglosar, pero vamos a ver todos los datos que tiene el Padre Nuestro para nosotros. Lo primero que le estoy diciendo es: usted tiene un padre que le recibe, que no está ahí para acusarle. Un padre que te está diciendo: yo soy tu padre, pero tú eres mi hijo. Yo tengo una responsabilidad de sustentarte, sostenerte, proveerte, amarte, perdonarte, porque los padres perdonamos muchísimo. Pero tú tienes una responsabilidad. Tú eres mi hijo. Tú necesitas obedecer, que es lo que requerimos nosotros los padres de nuestros hijos. Obediencia. Y un montón de cosas más. Dios te bendiga, iglesia. Padre, gracias por esta noche, por tu bendición, por tu cuidado, por tu amor. Pero hay algo que nosotros queremos darte gracias desde el corazón. Ese hermoso testimonio acerca de ti que tú nos has dejado. Cada día cuánto aprendemos de ti, cuánto tú nos estás diciendo. Nos has acomodado la vida inclusive para orar. Porque para orar tú nos estás enseñando a cómo hacerlo sin complicaciones. Desde nuestra sencillez, desde nuestra capacidad, desde nuestro nivel de educación, desde nuestra realidad. ¿Habría algún Dios como tú? No lo hay. Porque tanto amor, tanta entrega, tanto perdón, tanto cuidado, tanto conocer de mí, solamente lo haces tú, que eres mi creador. Gracias, Padre, porque mi mente se queda corta al pensar de la realidad que tú eres. Tú eres un Padre. Y yo he andado mucho tiempo bastardo sin conocerte. Pero ahora te tenemos a ti. Ahora conocemos de ti, ahora seguimos aprendiendo de ti. Que lo que podamos aprender de ti cada día nos haga estar y ser cercanos. Mi pecado me separa de ti, en mi mente no renovada. Pero cuando yo pido perdón por mi pecado y cuando yo vengo a ti, tu palabra me dice que ni la muerte, ni la vida, ni el pecado, ni nada de lo creado me puede separar de un Dios que me compró y me lavó con su sangre y que no me juzga, que me recibe. Porque yo he tomado la decisión de irme y no pecar más. Padre, manifiéstate en cada vida, en cada hogar, en cada persona que está conectada con nosotros, no solamente aquí, sino de la manera en la que puedan estar escuchando también en nuestros hogares, la que la van a escuchar en la conexión, la que la van a escuchar en el internet, en YouTube, en lo que sea, que tú te manifiestes. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Danos feliz descanso y sobre todo permítenos a nosotros recordar que tú eres siempre Dios, siempre Padre, siempre amor, siempre perdón y que estás aquí para recibir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias por estar. Gracias. Nos vemos mañana, si Dios quiere, aquí a la misma hora, por el mismo canal. Gracias a todos.
bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere.